A continuación veremos entonces cómo realizar edición de texto y diseño de página utilizando Microsoft Word 2013. Bien, lo primero que vamos a hacer es acercar un poco la página para poder visualizar mejor el área de escritura. Ahora vamos a buscar un tema en Google. Vamos a buscar un tema cualquiera. Busquemos la palabra submarino y aquí en Wikipedia busquemos ese tema. Esto lo vamos a hacer con efectos prácticos para este video. Vamos a seleccionar este texto y vamos a copiarlo. Luego nos dirigimos a Word y lo primero que vamos a hacer es pegar el texto en esta página. Para pegarlo podemos utilizar la combinación de teclas Control V o podemos también utilizar el botón derecho del ratón y al hacer un clic aparecerá un menú rápido. En este menú rápido encontramos las opciones de pegado y de esas opciones de pegado vamos a utilizar la última, que es mantener solo el texto. O sea, vamos a traer y a pegar solo el texto, ningún formato, porque la idea es que podamos nosotros editar este texto y aplicarle formato. Bien, esto para efectos prácticos les repito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el primer párrafo. Al seleccionar el primer párrafo y en cualquier otra selección, ustedes pueden notar que aparece un cuadro rápido que contiene unos botones de opciones rápidas. Esas opciones también las encontramos aquí en la pestaña de inicio y vamos a ubicarnos en la sección de párrafo. Vamos a trabajar o a recordar lo que podemos hacer con respecto a la alineación del texto. Podemos justificarlo, podemos alinear el texto hacia la derecha, podemos centrarlo, eso se utiliza en títulos, etcétera, y podemos volver a la alineación por default, por defecto, que es la alineación a la izquierda. En el ejemplo que vamos a realizar sobre este párrafo, vamos a justificar tanto a la izquierda y a la derecha de las márgenes de nuestro texto. Muy bien. Hago un clic sobre él para quitar la selección y ya hemos justificado este primer párrafo. Vamos a aplicar algunos efectos sobre la fuente, efectos que también para muchos son muy conocidos. La palabra submarinos vamos a resaltarla utilizando el botón de negrita y tendríamos este efecto sobre la fuente de la palabra submarinos, resaltada, ¿cierto? Un poco más gruesa la fuente. Muy bien, también podemos seleccionar toda esta parte del texto y vamos a aplicar cursiva. Aquí ya vemos otro efecto sobre el texto. Finalmente podemos hacer una combinación de varios de estos efectos. Vamos a aplicar negrita, cursiva y subrayado. Así quedaría, por ejemplo, esta frase. En su mayoría funcionan con baterías eléctricas y son muy lentos cuando le aplicamos los tres efectos a la vez. Ya hemos trabajado esta parte que pues realmente es muy conocida, sin embargo queremos tocarla para recordar. Vamos a justificar también el segundo párrafo que tenemos aquí en este texto. Vamos a justificarlo. Y vamos a realizar también unos efectos especiales. Después de justificar este otro párrafo, vamos a seleccionar la palabra submarino. Muy bien. Y vamos a aplicar un efecto que se llama superíndice con este botón que está aquí, X a la 2. De esta manera nosotros vemos cómo la palabra submarino se ubica en la parte superior de la línea donde ya estaba escrita y queda de esta manera. Ahora utilizaremos la palabra buque para un efecto contrario, el efecto de subíndice. Así se vería aplicada en esta fuente. También encontramos otro efecto u otro formato que se utiliza también en la edición de textos y es el tachado. Todos estos son efectos que en algún momento vamos a utilizar.
Nosotros comprendemos, yo creo que la mayoría de ustedes de pronto lo han hecho, que en un texto podemos cambiar el color de la fuente. Son cosas, como les digo, básicas, pero que estamos repasando para tenerlas en cuenta. Muy bien. Hemos distorsionado algo este texto de Word. Ahora vamos a ver dentro de la edición cómo podemos nosotros también aumentar o disminuir el tamaño de la fuente. Voy a seleccionar este tercer párrafo. Vamos a justificarlo. Y por ejemplo, en esta primera parte del párrafo, voy a aumentar la fuente, el tamaño de la fuente o del tipo de letra que estamos utilizando allí. Cabe anotar que también puedo cambiar el tipo de fuente o el tipo de letra, ¿sí? Vamos a hacer ese efecto de una vez. Utilicemos la fuente Comic Sans y vamos a decirle que esta fuente la queremos trabajar a 12 puntos. Pareciera que estuviera en negrita, sin embargo, si yo aplico negrita, pues aumenta el tamaño de la fuente, ¿sí? Ok, vamos a dejarlo así. Yo también puedo resaltar el texto con esta herramienta que se encuentra aquí. Nos permite resaltar el texto y puedo seleccionar el color con el cual quiero resaltar dicho texto. Por ejemplo, puedo hacerlo ya con esta primera parte así. Y entonces empiezo a ver las diferencias del color y del resaltado de texto. Bueno, como nos estamos quedando sin texto, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir nuevamente al navegador y vamos a escoger otro párrafo para copiar allí en nuestro documento. Creo que no es suficiente. Vamos a copiar esta parte que nos da mucho más texto. Y vamos a copiarlo aquí también. Ok, listo, muy bien. Ya tenemos otro poco más texto para los efectos que queremos trabajar. En Word también existen algo llamado saltos. Los saltos de sección, bueno, hay varios saltos realmente. Si venimos a la pestaña de diseño de página, encontramos aquí que existen saltos de página y también saltos de sección. Vamos a hacer referencia primero a los saltos de sección. ¿Por qué? Porque los saltos de sección nos permiten a nosotros cambiar el diseño o el formato de una o varias páginas del documento y se pueden utilizar para, por ejemplo, diseñar parte de una página que solo tiene una columna y que después tenga dos columnas, o los capítulos de los documentos que se puedan separar de modo que la numeración de las páginas de cada capítulo comience, por ejemplo, en el número 1. Asimismo, también se pueden crear encabezados o pies de página distintos para cada sección del documento. En resumen, los saltos de sección se utilizan para realizar cambios de diseño o de formato en una parte del documento. Y se pueden cambiar, por ejemplo, los formatos de márgenes, tamaño u orientación del papel, la orientación del papel en una impresora, por ejemplo, los bordes de página, alineación vertical del texto de las páginas, los encabezados y pie de página, columnas. Se puede cambiar o modificar también el diseño de la numeración de las páginas, la numeración de las líneas, notas al pie y notas al final. Todo esto a partir de la aplicación de los saltos de sección. Hagamos entonces el siguiente ejercicio. Voy a ubicar el cursor en esta parte del texto y aquí en esta parte del texto voy a insertar un salto. Hay varios. Está el salto a la página siguiente, está el salto continuo, el salto a la página siguiente que sea par y el salto a la página siguiente que sea impar. En este caso, ahí donde yo me ubiqué, voy a insertar un salto de sección continuo. Aquí quedó el salto. Pues no se ve, ¿cierto? Pero allí se encuentra. Nosotros podemos también ver en el esquema del documento los diferentes tipos de saltos que hemos aplicado y en dónde se encuentran. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, vamos a ir a la pestaña Vista, aquí en Word, y en la parte de Vistas, que es esta primer área aquí de la cinta,
encontramos un botón que titula esquema. Si hacemos un clic allí, se nos desorganiza un poco el texto, lo vamos a ver de una forma diferente, pero podemos encontrar el salto de sección que acabamos de aplicar. Y él nos dice, salto de sección, continua. Aquí quedó. Así que podemos estar seguros de que ya nuestro salto está allí y podemos continuar. Voy a cerrar la vista de esquema. Vuelvo nuevamente al texto como lo teníamos. Aquí está el salto de sección. Y también hay una parte de Word que nos ayuda y es muy importante para poder comprender también dónde estamos ubicados, y es la barra de estado. La barra de estado es esta barrita azul aquí que se encuentra en la parte inferior de Word, y si ustedes lo notan, aquí hay una etiqueta que titula sección, nos dice sección 1. Donde estamos aquí paraditos en esta parte del documento o acá es la sección 1, pero si yo hago un clic debajo, ¿cierto? Aquí, entonces, perdón, en esta parte, aquí es donde está el salto de sección, me va a decir que ya me ubiqué en la sección número 2. Así que de esta posición del cursor hacia arriba es la sección 1, y de esta posición del cursor hacia abajo ya comienza la sección 2. Significa que los efectos radicales en el diseño del texto de aquí hacia abajo no tendrán efecto de aquí hacia arriba. Y vamos a hacer el ejemplo. Voy a ubicarme entonces en este párrafo y voy a ir a el diseño de página, el diseño de página. Aquí en el diseño de página, en la configuración de la página, yo encuentro un botón que me permite manipular las columnas. Por omisión, todos los textos en Word son de una sola columna. Aquí él ya viene listo en esta parte, pero yo puedo crear 2 o 3 columnas, o puedo darle más columnas de acuerdo a la necesidad, al tamaño del papel, a la orientación que tenga, etcétera. Vamos a trabajar 3 columnas aquí, e inmediatamente el texto toma esta forma. Word ha dividido ese texto que antes estaba en una columna en 3, pero vamos a trabajar más el diseño. Si ustedes lo notan, por ejemplo, esta columna inicia un poco más abajo, una línea más abajo exactamente que estas otras 2 columnas. Así que voy a suponer que mi primer columna termina en el punto de la palabra submarinos de este párrafo. Voy a darle un enter allí, y aquí voy a insertar otro tipo de salto. Vengo a saltos y voy a decirle que quiero ubicarme en la sección de saltos de página. Aquí hay 3 tipos de saltos. El salto de página común, que es para pasar de una página a otra, comenzar en una nueva página. El salto de columna, que es el que vamos a utilizar en este ejemplo. Y el ajuste de texto. Así que vamos a hacer un salto de columna. El cursor viene a esta parte y ya he podido ubicar el texto para que comience en la misma línea que la primera columna. La primera línea de la segunda columna, para que inicie también en la misma línea de la primera columna. Voy a buscar por aquí, a ver, voy a darle un enter acá, y voy a suponer que este segundo párrafo va a ir, aquí, va a ir hasta aquí, y aquí voy a insertar el siguiente salto de columna para guardar un poco el esquema, y voy a terminar aquí en fácilmente detectable. Como ya mi tercer columna termina acá en esta parte del texto, doy nuevamente 2 enter para separarlo, y aquí voy a insertar ahora un salto de sección continuo nuevamente para separar estas 3 columnas del siguiente texto que voy a editar. Entonces aquí voy a insertar un salto de sección continuo. A pesar de que ya estoy en la sección número 3, si ustedes lo notan aquí abajo, esa sección continúa trabajando 3 columnas. Entonces de nuevo voy al botón de columnas y le voy a decir que de aquí en adelante voy a continuar todo el texto con una sola columna. Y de esta manera entonces yo puedo continuar la edición de mi documento en una sola columna. Fíjense, voy a disminuir, voy a alejar la vista de las páginas. Aquí insertamos el primer salto de sección continua,
Inmediatamente le dijimos a Word que íbamos a diseñar un texto en 3 columnas. Nos dividió las 3 columnas él, pero nosotros separamos el texto utilizando saltos de columna entre estos párrafos. Cuando terminamos la última columna, bajamos el cursor e insertamos nuevamente un salto de sección continua. Y finalmente restablecimos el resto del texto a una sola columna para que se vea este efecto, que es un efecto común también, es un efecto de documento tipo periodístico y que se utiliza bastante. Ahora yo a esas columnas, voy a acercarme nuevamente, a esas columnas yo les puedo dar un formato, puedo mejorar su presentación. Voy a justificar el texto, ok, para cada columna. Y aquí ya se ve mucho mejor, claro está, ¿sí? Voy también a justificar este texto de este pequeño párrafo. Traigo más texto hacia aquí. Ok. De esta forma yo lo voy personalizando. Muy bien. Vamos a incluir un poquito el manejo de objetos. Esto era con respecto al texto, ¿sí? Pero vamos a incluir un poquito el manejo de objetos. Aquí en la pestaña Insertar, yo puedo agregar a mi documento ciertos objetos como imágenes, formas o gráficos especiales. Vamos a ir primero a las imágenes. Vamos a trabajar primero con imágenes. Voy a suponer que yo quiero insertar este logo de la UNAC en mi documento. Bueno, debo tener cuidado donde lo inserto, ¿no? Word lo va a pegar donde el cursor esté ubicado. En este caso, pues lo colocó aquí en esta parte y me distorsionó este texto. Este es un objeto diferente del texto y él tiene propiedades que yo puedo manipular. Por ejemplo, con respecto a su ubicación, yo puedo venir aquí y en las opciones de diseño de este objeto puedo elegir el comportamiento de la ubicación del objeto con respecto al texto. Por ejemplo, voy a decirle que yo quiero que el objeto sea transparente, de tal manera que yo pueda hacer un clic sostenido sobre el área del objeto y empezar a arrastrarlo para ubicarlo en una parte especial del texto, por decir aquí. De esta forma quedaría este objeto, que es una imagen, ¿cierto? Bien, yo puedo también permitirle al objeto que él tome diferentes tipos de encuadre con respecto al texto. Aquí vemos otro efecto muy similar. Yo puedo enviar ese objeto delante del texto, ¿sí? Si fuese un objeto translúcido, yo podría ver debajo de él el texto que tengo. En este caso no puedo por las características propias del objeto, pero a este objeto también yo lo puedo enviar al fondo, que quede debajo del texto, ¿sí? Y si el objeto tuviese unos colores más claros, o por ejemplo si yo resalto esta fuente, voy a hacerlo en este momento, voy a darle a la fuente una negrita y voy a cambiarle el color a la fuente. Vamos a ponerlo en vamos a ver qué color queda mejor aquí, o qué color nos permite ver mejor el efecto. A ver, no creo que este rojo de pronto, aunque es muy fuerte, pero nos permite ver el efecto, que es lo que queremos, ¿cierto? Enviamos el objeto, que es una imagen, al fondo del texto. Podríamos incluso encuadrarlo mejor, si fuese el caso, y dejarlo de esta manera. Otra cosa interesante que podemos hacer es enmarcar texto. Por ejemplo, voy a seleccionar este párrafo, voy a justificarlo y voy a suponer que quiero resaltar especialmente este texto. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en insertar voy a venir a las formas y voy a escoger este rectángulo que se encuentra aquí y voy a dibujarlo. Las formas se dibujan haciendo un clic sostenido, ubicando un punto y luego sin soltar el clic, sin soltar el botón del ratón, haciendo el clic sostenido, yo dibujo la forma. Suelto el botón del ratón
botón izquierdo por cierto, y veo que la forma ha quedado superpuesta a mi texto, ha quedado por encima, lo está cubriendo. Así que voy a enviarla detrás del texto y ya tengo un texto enmarcado. Yo puedo hacer lo siguiente: quiero resaltar ese texto, voy a cambiarle el color a la fuente, voy a ponerla en blanco y voy a colocarla en negrita. Voy a resaltarla con negrita, con el efecto de negrita. Los objetos, como este que acabo de colocar, este rectángulo, si ustedes lo notan, tienen unos puntos que me permiten a mí manipular el tamaño del objeto. Puedo ampliar o disminuir el área que el objeto está ocupando, y de esa manera yo ya tengo otro efecto en mi documento, ¿cierto? Podría hacer más combinaciones. Por ejemplo, voy a seleccionar este párrafo, nuevamente voy a justificarlo y voy a insertar, voy a venir aquí, insertar otra forma. Voy a dibujar esta forma acá, ¿cierto? Y voy a dibujar esta otra forma, este triángulo. Tratando de hacer esta figura. A ver si me queda lo mejor posible aquí, porque bueno, bien. A la forma yo le puedo cambiar sus propiedades de color y de relleno. Si ustedes lo notan, apareció una nueva pestaña, la pestaña de formato, porque en este momento tengo seleccionada la forma triángulo. Esta pestaña tiene algunas herramientas, me permite por ejemplo cambiarle el relleno a esa forma. Voy a colocar este color. Me permite cambiarle el contorno, entonces puedo utilizar este color anaranjado y puedo dentro del contorno utilizar un grosor más alto para el contorno del triángulo. Por ejemplo aquí voy a tratar de elevarlo un poquito hasta acá, ahí, muy bien, y moverlo aquí. Listo. Yo puedo tener este efecto utilizando estas formas, pero si yo quiero combinarlas, si yo hago un clic aquí sostenido sobre el triángulo y lo desplazo, él se va a mover solito. Vamos a suponer que yo quiero combinarlas, que cuando yo mueva el triángulo o el círculo, ambos se muevan a la vez. Para hacer esto en la edición, yo utilizo una combinación de teclas y botones, que es presionar el botón Shift o la tecla cambio en el teclado, cualquiera de los dos, los que están ubicados en la parte baja derecha o izquierda del teclado. Ustedes ya deben conocerlo en el uso de sus computadoras. Sostengo la tecla Shift y hago un clic sobre cada uno de los objetos. Cuando ya los he seleccionado, suelto la tecla Shift, hago un clic con el botón derecho del ratón y entonces yo puedo venir a la opción de agrupar. Cuando yo agrupo estos dos objetos, entonces ambos quedan como si fuese uno solo, y al desplazarlos ambos se van a mover, ¿sí? Ambos se van a mover. Ahora yo puedo tomar ambos objetos y enviarlos al fondo, y este sería el efecto que yo tendría con respecto a estos objetos, ¿sí? Puedo hacerlo de esta manera. Bien. Bien, ahora vamos a agregar otro elemento, que son las tablas. Venimos aquí a la pestaña insertar y vamos a hacer clic aquí en el botón de tabla. Nosotros podemos diseñar el número de columnas y filas que tendrá nuestra tabla, así que vamos a elegir una de 3×3. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a editarla. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y por ejemplo vamos a insertar aquí unas imágenes en línea. Está como demorado. Lo vamos a cargar, a ver. Listo, ok. Vamos a buscar personas y vamos a insertar esta imagen de esta persona. Las imágenes, como también son objetos, podemos manipular
su tamaño haciendo un clic sostenido aquí en los botones, en los puntos, perdón, que rodean la imagen para poder, como ya les había dicho, manipular su tamaño. Vamos a darle un formato a esta imagen y vamos a tomar el contenido de estas celdas. Vamos a seleccionar estas celdas haciendo un clic sostenido. Venimos aquí a presentación y vamos a centrar el contenido de las celdas, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a insertar aquí nuevamente otra imagen en línea. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, un avión. Utilicemos esta imagen. Y bueno, este tamaño no es tan muy grande, así que podemos reducirla un poco y luego darle también formato. Y finalmente escojamos vamos a escoger un auto. A ver, escojamos este. Y vamos a disminuir el tamaño de la imagen. Esta también estaba bastante grande. Le damos formato aquí. Ok. Entonces acá abajo vamos a escribir persona, tabulamos, avión, automóvil. Bien. Nosotros podríamos diseñar una tabla con muchas más filas y muchas más columnas dependiendo de la necesidad. Adicional a esto también podemos agregarle formato a la tabla. Vamos a seleccionarla de este control que tienen las tablas en la parte superior izquierda y venimos aquí al diseño. En la pestaña diseño, en herramientas de tabla, nosotros podemos encontrar varios estilos de diseño para aplicarle a nuestra tabla. Voy a utilizar este, por ejemplo, y este sería el efecto. Algunos de esos diseños modifican los tipos de fuente o las fuentes. Escojamos otro, por ejemplo este que está aquí. Quedaría de esta manera. Esto también podemos hacerlo manualmente, ya con nuestro propio estilo. Voy a combinar las teclas Control Z para deshacer los cambios hechos en la tabla. Y si yo quiero ya manipularla a mi gusto, selecciono primero la fila superior, vengo a diseño y aquí en diseño encuentro un botón que me permite sombrear las celdas. Voy a seleccionar este color, luego vengo aquí a esta parte y voy a seleccionar el mismo color, y ahora en estas dos celdas voy a darle un color diferente. Voy a darle este azul, y finalmente a estas dos últimas celdas voy a darle un sombreado, este sombreado, para tener este efecto. Yo podría también, seleccionando las celdas de arriba, las superiores, centrar y colocarle en negrita esos títulos de cada una de las filas, de cada una de las columnas, perdón. Y podría también, si quisiera, cambiar el tipo de fuente. Aquí puedo centrar para resaltar esta celda, esta columna en particular. Este sería el efecto que veríamos en este ejemplo de tratamiento de tablas. Por último, vamos a utilizar entonces los cuadros de texto. Los cuadros de texto son autoformas especialmente creadas para contener texto. Como ya están preconfiguradas, pues nos facilitan la creación de diagramas, de gráficos, cuadros de resumen, etc. Estos cuadros de texto también nos pueden ayudar a colocar información flotante o complementaria en el documento que nosotros estamos elaborando. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Insertemos un cuadro de texto simple. Si ustedes lo notan, hay algunos ejemplos de cuadros de texto prediseñados, pero en este caso vamos a hacerlo con el simple. Voy a eliminar el contenido de este cuadro de texto y además, como es un objeto,
Voy a tomar los ajustes de texto y voy a dejarlo en transparente para poder movilizar fácilmente esta forma. Voy a ir aquí al navegador y vamos a copiar esta parte de texto como efecto de ejemplo, y vamos a darle tratamiento también. Si lo notamos, al ampliar o disminuir el área del cuadro de texto, él automáticamente corrige la posición del texto internamente. Tomo este texto y le voy a dar tratamiento también. Voy a justificarlo, voy a cambiar la fuente, utilicemos Book Antigua, y también pues a este objeto, a esta forma, yo puedo modificarle sus propiedades haciendo un clic sobre el botón derecho del borde del cuadro de texto. Vengo al menú rápido y hago un clic en forma de texto. Allí yo puedo cambiar el relleno y puedo cambiar el estilo de la sombra si quiero agregarle una sombra, por ejemplo, al cuadro de texto. Aquí miren este ejercicio, aquí aparece una pequeña sombra. Yo puedo también darle relleno, como lo había mencionado antes. Puedo utilizar un degradado en este ejercicio, en este ejemplo, y de esta forma podemos nosotros manipular los cuadros de texto para darle otra apariencia a nuestro documento. Bien, hemos visto varias herramientas y la forma básica de editar un documento en Word. Con base en este video, ustedes ya tienen suficientes ejemplos para poder trabajar y realizar entonces el taller que a continuación ustedes encontrarán en el campus. El Señor les bendiga y estamos en contacto.